Te voy a contar un cuento. El cuento se llama El final de la travesura. Desde un paraíso con mucha tecnología y poder, hicimos una travesura. Decidimos crear un mundo virtual. Conectamos nuestras neuronas perceptivas a una máquina y le pedimos a la máquina, mediante un programa, que nos haga sentir como si estuviéramos allí en nuestro mundo imaginado, como usar un casco virtual, de realidad virtual, pero mucho más evolucionado. El programa principal de esa máquina tenía que hacernos creer algo que era impensado en el paraíso. Allí, en el paraíso, teníamos plena conciencia de que todo lo que percibíamos también éramos. Allí había hermosos paisajes con vegetación exuberante, sierras y montañas con flores con un aroma y sensaciones vívidas. Todo creado por nosotros, o sea, por los arquitectos de mundos, que éramos nosotros mismos. Y también éramos cada planta y arroyo. Interactuábamos con dulzura y suavidad, porque teníamos enorme conciencia de que así nos tratábamos a nosotros mismos, en ellos. A esa conciencia de unidad con todo, la llamábamos amor. O mejor dicho, no la llamábamos de ninguna manera, ya que en ella vivíamos, existíamos y nos movíamos. Era nuestra naturaleza, era estar en conjunción con los arquitectos de mundo, los elementales de los ríos, del aire, del éter, de la lluvia, todos cooperando. Todo heredaba los atributos de la misma mente. Todo vivía y vive en una coherencia. Un solo espíritu, el espíritu de la totalidad. Entonces la travesura. Conectamos entonces el principal programa que nos inyectó un pensamiento. El pensamiento decía: estamos separados de lo que percibimos. O lo que es lo mismo, estamos separados de nuestra fuente. O estamos separados de nosotros mismos. El uno se transformó en dos, en tres y en infinidades de espacios y de tiempos. Y creímos estar en un mundo enajenado. Entonces, una gran desolación se apoderó de la mente y dijimos: necesito reunirme. Reunirme. Algo me llevó a querer unirme con las plantas, que ya no recordaba que formaban parte de mi ser. Entonces el programa, muy astuto, diseñó un cuerpo capaz de unirme con las plantas. Y entonces me podía sentir más aliviado y comencé a alimentarme de ellas. Me siento unido otra vez, dije, pero fue solo por una fracción de tiempo. Al instante siguiente volví a sentirme insatisfecho por la carencia de unidad. A eso llamé hambre. Y allí estaba otra vez el recuerdo lejano de una unión perdida. El programa se encargó de que no le preste atención a ese recuerdo. Y me mostró seres que creía que eran como yo. Me reconocí en ellos, o sea, me volví a conocer. Y entusiasmado recordé la unión y quise amistad y unirme a sus cuerpos que encajaban incluso con el mío. Aquí está la unidad perdida, dije. Pero al rato sentí una gran impotencia. Por más que lo intentaba, finalmente las personas se iban, cambiaban, incluso morían, llevándose con ellas
la promesa de la unidad y dejando el más profundo dolor de todos. Entonces el odio, la impotencia de no poder unirme y el odio hacia ellos, porque ellos se llevaron mi unidad y mi poder, son los culpables de mi desolación. Eso creía, pero no. Ellos están allí y los puso el programa. Son solo la imagen que tengo de mí mismo. Como los veo a ellos es como me veo a mí mismo. Entonces me di cuenta que si enloquezco, los personajes enloquecen. Si me creo impotente, percibo impotencia por todas partes. Los arquitectos, fabricantes de mundos, aún siguen allí y hacen lo que se les ordena hacer. Un mundo que es reflejo de la separación. El programa no puede permitir que la desolación sea máxima. Por eso tiene virtuales gestores comandados por un programa principal que es como un dios de ese mundo. Esos gestores se encargan de que la mente no llegue a extremos de recordar su origen, ni de que todo sea demasiado confuso. Porque si todo es demasiado confuso, entonces aparece la idea de que no puede ser real ese mundo. Entonces brinda esperanzas virtuales, sombras del mundo real y constantes distracciones. Pero a pesar de todo, a veces se cuela inevitablemente una voz que viene de lo alto o de lo profundo y que llama a recordar. Entonces se entra en una pequeña batalla mental, una batalla contra uno mismo. El programa debe responder porque su función es mantenernos dentro. Aunque somos nosotros mismos los que lo programamos y lo pusimos a correr. Está a nuestro servicio y va a hacer todo lo posible para que sigamos conectados a la virtualidad, excepto que le hablemos con firmeza y absoluta confianza en quienes somos, más poderosos que Él. Entonces, ahí se desprogramará automáticamente. Cuando el programa ve que la mente empieza a recordar su identidad real, inyecta grandes problemas para llamar su atención. Una gran distracción teñida de crisis, de pérdida de lo más preciado, de miedo a la muerte, que es perder la identidad virtual. Y luego, una gran solución a esos problemas mismos que inventó el programa. La gran solución, la salvación del mundo, y junto con ella los salvadores, los profetas virtuales o falsos profetas. Pero entonces sucede que la mente se posa por encima de aquel escenario y comienza a ver la cada vez más evidente incoherencia que provoca la creencia de estar separados. Aquella que antes no veía. Antes todo parecía ir más o menos bien. Va bien, va mal, pero ya va a ir bien. Cuando se acerca el final del programa, cuando la mente comienza a recordar su verdadera identidad, cuando la mente puede observar las incoherencias por encima del campo de batalla, cada nuevo desapego ya no es un sufrimiento mortal, sino una bendición. Cuando el paraíso se acerca al final del sueño incoherente, lleno de absurdeces y sin sentido, se va alejando, como el sonido y las luces de una lejana batalla. La mente retorna a la paz, dejando que lo que no es nada dé sus últimos coletazos.
La hierba comienza a tener otros colores, los árboles a ser más brillantes, los coches en la ruta son ríos caudalosos, los cuerpos son fantasmas que caminan sin dirección ni sentido, símbolos de un odio que ya no está. El silencio cae sobre el mundo y es solo el fin de una travesura.